Actual. Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Panorama Actual. Un vocero oficial del Movimiento Sindical de la República Dominicana, representado por intermedio de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Soy Edwin de la Cruz, nuestro compañero Nino Peña se integra en unos minutos, donde estaremos conversando sobre diferentes temas de importancia. Por supuesto, un tema que es obligado para Panorama Actual es evaluar los aspectos del discurso de rendición de cuentas del excelentísimo señor presidente de la República, Danilo Medina, su segundo discurso de rendición de cuentas durante su nuevo periodo gubernamental. Mucho de qué hablar sobre ese tema. Gracias porque están con nosotros. Pero antes de entrar en esa materia, hay un tema que yo quiero abordar porque lo tenía en carpeta y en agenda desde hace varios programas. Es el tema este que está pasando, del rechazo que están realizando las clínicas cuando llega un paciente en estado de gravedad, que no lo quieren recibir a menos que hagan un depósito económico, señores, que está causando hasta muertes. Cada vez que una clínica rechaza recibir un paciente porque no puede pagar esa cuota económica que ellos exigen, a veces lo miden en base al nivel de gravedad con que lleguen. Si es un accidentado, ellos hacen un presupuesto mental rápidamente y dicen, no, usted tiene que dejar 500,000 pesos, 200,000 pesos, 100,000 pesos para poder atenderlo. Sin embargo, en esa pérdida de tiempo, porque a veces en caso de emergencia los minutos valen, ese ser humano pierde la vida. Nosotros nos alarmamos cada vez que conocemos casos como este y nos preguntamos, ¿es que no existe un órgano o regulador para las clínicas? No es obligatorio para un centro médico atender en emergencia a un paciente que lo amerite, sin necesidad de que le pidan dinero adelante. Y oigan, y eso pasa con personas que hasta pudientes son, señores. Personas que tienen hasta los recursos o tienen de dónde buscar los recursos, pero no lo tienen en ese momento. No lo tienen en el momento exacto donde le dicen, para poder recibir a su paciente, usted tiene que depositar tanto de dinero. No. Pero lo increíble de todo es que muchas veces ese paciente va con una tarjeta de un seguro médico y también teniendo el seguro médico quieren pedirle que deje depositado una cierta cantidad de dinero para ser atendido. Recientemente la ministra de Salud Pública, doña Altagracia Guzmán Marcelino, doña Tati como le decimos mucho, pidió que se endurezca la ley para imponer fuertes castigos a estas clínicas. Miren, ese relajo debe acabarse en la República Dominicana. Debe acabarse, porque es que hay un desgraciado negocio con la salud del pueblo dominicano, con la salud de los ciudadanos de este pueblo. Particularmente yo reconozco, y lo he dicho muchas veces, el gobierno del presidente Danilo Medina está haciendo una extraordinaria inversión en dignificar los servicios de salud para los más necesitados. Y no solamente para los más necesitados, sino para todos. Para todos. Gente muy necesitada, gente de clase media hasta clase de alta, que puede ir a cualquier centro médico de estos que han sido inaugurados recientemente y van a encontrar allí una infraestructura moderna, adecuada a estos tiempos, pero además de eso, equipos médicos de primera tecnología, modernos también. Y por supuesto, no quiero dejar atrás la capacidad de los médicos, que yo sé que son muy buenos en su gran mayoría. Quizás algunos ajustes en materia del tiempo con que brindan sus servicios en la parte humana, pero este gobierno está haciendo una inversión muy importante. Ahora, usted encuentra una serie de clínicas en diferentes lugares del país. Clínicas pequeñas que tienen hasta el nombre de emergencia. Óigame, yo creo que deben regular el tipo de emergencia o si sí o si no, una clínica puede poner el nombre de emergencia, indicando que tiene una sala para atenciones urgentes, porque muchas veces no las tiene. Muchas veces no las tiene para atender pacientes graves. Entonces, eso tiene que pararse, señores. La salud para cualquier ser humano no debe paralizarse porque en ese momento no haya dinero. La vida es mucho más que eso. Los médicos en algún momento hicieron un juramento al que llaman el juramento hipocrático, donde se comprometen
a velar por la salud y la vida de los seres humanos. Pero parece que quienes no han hecho el juramento son los dueños de las clínicas, que por lo general son médicos. Por lo general son médicos que se preparan, empiezan, compran un local y ahí van creciendo y forman una clínica que luego la convierten, aparte de consulta, en internamientos y en estudios médicos, etcétera, etcétera. Pero las autoridades de este país, y yo pienso que es una obligación del Ministerio de Salud Pública tomar las iniciativas para que en el Congreso de la República Dominicana se conozca una ley que endurezca las sanciones contra todos aquellos que por una razón económica reboten a los pacientes para no atenderlos. Nos reboten para no atenderlos. Una periodista murió no hace mucho en Puerto Plata. A ella se le exigió garantía económica para atenderle. El caso de una madre en el ensanche Luperón que acudió con su niño de 1 año y 8 meses a la emergencia de un centro de salud y no la atendieron porque con la prisa olvidó el carnet del seguro. Oigan eso, el carnet del seguro. Y él, de una paciente que con 4 hemoglobinas le exigían depositar, oigan esto, yo les dije hace un momento, 300,000 pesos. 300,000 pesos para ingresarla. Son estos elementos que engrosan esa lista de tantos pacientes que han sido rebotados en centros privados. Y déjenme decirle que esto es un caso que no afecta solamente a los pobres, como les dije hace un momento. Eso es un caso que afecta a cualquier ciudadano de cualquier nivel en República Dominicana, porque digamos un accidente de tránsito de cualquier otro tipo que comprometa su vida le puede pasar a usted en cualquier lugar del país. Y por supuesto, los ciudadanos atendemos a recurrir al centro médico más cercano porque entendemos que allí vamos a encontrar asistencia médica para curar y preservar la vida de otro ser humano. Estas historias de esas personas que por recursos económicos se vieron impedidas de recibir atención médica en centros clínicos privados, se suma a una serie más. Personas destacadas, personas de renombre. Entonces, nadie dice nada. Es como si la clínica se reservara el derecho para que una persona viva o muera. Una clínica privada puede decir, no, usted va a morir, usted no tiene cuarto. Y no pasa nada en este país. Y no pasa nada en este país. Los permisos, oigan bien, los permisos para que una clínica funcione, para que una clínica realice sus servicios, una clínica privada, lo otorga el gobierno, lo otorga el Estado Dominicano por intermedio del gobierno y del Ministerio de Salud Pública. Señores, y no hay forma de ejercer presión, no hay forma de controlar eso en República Dominicana, sí las hay. Lo que hace falta es voluntad política, lo que hace falta es acción de los funcionarios que tienen que ver con esa área de la salud en nuestro país. Que se pare esto, que no se produzca una muerte más porque le estén exigiendo dinero en un centro clínico. Las clínicas y hospitales aún no tuvieran las condiciones para atender una operación que lo amerite de un accidente grave, están obligados a prestarle la atención médica para estabilizar ese paciente hasta que se pueda trasladar a un lugar de mejores consecuencias. Pero ni siquiera eso quieren hacer, no lo estabilizan. ¿Tiene cuarto? No, váyase. ¿Tiene dinero? No, váyase. ¿Tiene seguro? No, váyase. Dios mío, yo pienso que ese elemento empobrece significativamente la imagen tan buena que está creando este gobierno del presidente Danilo Medina con la construcción de esos grandes hospitales modernos, grandes y pequeños. Por ejemplo, los centros de atención primaria, de diagnóstico y atención primaria, 50 de ellos se han estado construyendo, creo que alrededor de 35 ya fueron concluidos. Y yo soy testigo de que vi y veo en ellos equipos de punta, radiografía, sonografía, que van a recibir de manera gratuita los usuarios de estos centros de atención primaria en todo el país. El Darío Contreras, un excelente hospital
construido de nuevo, no reconstruido, hecho un hospital nuevo y modernamente equipado. Hospitales como el de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar, antiguo Morgan, que se espera que para este año, si no se entrega completo, se puedan entregar varias áreas ya listas para trabajar y brindar servicios de salud modernos, dignos, donde el dominicano se sienta que su país lo aprecia en materia de salud. Todo eso está pasando. Pero estas clínicas, señores, que parecen que están al borde de la desesperación por conseguir los 3 cheles que puede tener un dominicano o cualquier ciudadano extranjero que esté en nuestro país, quieren pedirle el riñón antes de operarlo. Es terrible esto que está pasando. El seguro no le cubre. Es quizás la frase más común en los centros de salud donde rebotan pacientes sin importar el nivel de gravedad en que se encuentre. Es inhumano que un paciente por un problema de salud llegue a emergencia y no se le ponga atención. Los rebotes junto a la denegación y las exigencias de cobro indebidos en las emergencias siguen primando en el sistema de salud dominicano en violación a las leyes 4201 General de Salud y 87-01 de Seguridad Social y de lo establecido en la Constitución de la República. Contradictoriamente, las personas van a ciertos hospitales y clínicas para mejorar su condición de salud, simplemente la empeoran. Yo he oído personas que no la han querido atender porque no tienen dinero. Porque todo ciudadano tiene derecho a la salud. Muchas personas han muerto por esta causa, como sucedió con el periodista Carlos Acevedo, cuyo caso investiga la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que aseguró hubo fallas. Es una falla por una parte de falta de información que tenemos todavía, lamentablemente, sobre los derechos de los ciudadanos asegurados y no asegurados. Por otra parte, las dificultades que estamos teniendo para que se brinde atención adecuada en los establecimientos de salud. Las ARS siguen siendo el terror de los pacientes y sin recibir sanciones. La CISARRIL propone al Tribunal Administrativo la eliminación del reglamento de apelación por ser una retranca. No solo porque se opone a una ley que está vigente desde el año 2015, que dice cómo se hace la gestión pública, sino además porque es una sinvergüenzura. Es una manera de impedir que las regulaciones del Estado se cumplan y se apliquen dentro del sistema de seguridad social. Miren, también hay una situación que últimamente se está dando en las clínicas. Usted va a un centro médico con un caso de una emergencia, porque una emergencia puede ser un dolor de cabeza muy fuerte que usted no puede controlar en su casa. Una emergencia puede ser que usted tenga mareos, que tenga palpitaciones, cosas que usted no puede controlar en su casa. Entonces usted va a un centro médico, como a mí particularmente me ha pasado, y le explico a una persona que estoy sofocado, que no respiro bien, que me duele la cabeza y no sé del dolor de cabeza, y esa persona no quiere atender a uno, a menos que uno ejerza presión. Pero digan esto, si lo atienden y lo medican, no le quieren hacer una indicación de un medicamento, pero si no lo quieren atender, le dicen, no, vayan a la consulta. ¿A qué bendita consulta uno va a ir a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, a las 11 de la noche? ¿Qué médico consulta a esa hora de la noche para indicarle ahora un medicamento? Óiganme, y eso está pasando confabulados con las ARS, confabulados con los médicos, quizás las asociaciones de médicos, porque entienden que cuando van a emergencia y le indican a un paciente el medicamento que debe seguir tomándose, ya ese paciente no va a consulta y están perdiendo un paciente, o están perdiendo dinero también. El maldito problema del dinero en la salud de los dominicanos sigue latente hasta en esos casos. Este caso es muy frecuente en el Centro Médico UCE, sí, de la Universidad Central del Este, que está ahí en la Máximo Gómez. Y yo he sido un afectado de eso, particularmente. Pero estando yo allí, he visto que le ha pasado lo mismo a otros pacientes que van en busca de atención médica porque están pasando una situación que no la pueden controlar. ¿Qué se puede controlar? Bueno, usted tiene un dolor de cabeza, se toma un acetaminofén y usted ve cómo se calma. Pero si usted se ha tomado ya 2 y 3 acetaminofén y ve que no se calma el dolor de cabeza, usted va y busca la atención médica
y a donde tiene que ir es al área de emergencia, porque a las 10, a las 11 de la noche, a las 7 de la noche, a las 12 de la noche, no hay médico haciendo consulta. No la hay. Entonces los médicos que están allí, muchos de ellos residentes, los que están estudiando, tienen miedo hasta de diagnosticar el problema que está pasando ese paciente, y peor aún, se niegan a indicar un medicamento para que ese paciente pueda terminar su noche tranquila hasta que pueda ir al otro día a un médico. Y el referimiento es, no, vaya a su consulta. Miren, señores, algo está pasando. Quizás esta es la primera denuncia que se haga en los medios, pero pronto ustedes verán que se van a producir muchas más denuncias sobre esta situación. Y yo les digo, Centro Médico UCE es un caso muy frecuente donde ya al menos 3 veces a mí me ha pasado lo mismo. Que quieren que yo me vaya a la consulta al otro día cuando voy con un dolor de cabeza que no puedo controlar, cuando voy con unas palpitaciones que no puedo controlar, cuando voy con una especie de mareo que no puedo controlar, y ellos quieren que yo espere hasta mañana sin medicarme. Eso es un abuso de los tantos que están pasando en los diferentes centros médicos privados. No así, no pasa así. Si usted logra que lo atienda en un hospital público, ahí lo van a atender, le van a poner el medicamento que lleva. Si no lo tiene, le van a decir, pues, cómprelo. Tú sabes algunas de las precariedades que hay en los hospitales. Y cuando termine, le van a indicar, siga tomándose tal cosa. Pero no, el negocio, que parece que hay una confabulación entre médicos, ARS y los dueños de las clínicas para evitar que los pacientes salgan con sus recetas de allí, con su medicación para controlar un mal menor, pero que, como se trata de la salud, es una emergencia. Señores, esto hay que resolverlo ya, tanto el tema de los rebotes y todo lo que tiene que ver con salud. El gobierno tiene que empeñarse a que aquí se respete la dignidad del ser humano, que cuando atiendan a un paciente sea con respeto, sea con la atención debida. Esto no puede seguir en República Dominicana. Vamos a una pausa y en breve regresamos con más aquí en Panorama Actual. Panorama Actual. Con los que avanzan. Con los que construyen futuro. Y con los que cuidan el presente. Con los que siembran. Con los que creen. Y con los que crecen. Con los que suman y con los que sueñan, con todos los que aman esta tierra. Con la gente y para la gente. Gobierno de la República Dominicana. El aplicador será recibido por los representantes de la Comisión Regional, Distrital y Centros Educativos y será trasladado al aula asignada, en donde encontrará el listado de los docentes a evaluar. El delegado designado por la Comisión Técnica Nacional entregará al aplicador los instrumentos a utilizarse. Se evaluarán todos los docentes y directivos convocados. El instrumento de autoevaluación será respondido por el docente y directivo según corresponda y no podrá ser utilizado para otro docente o directivo. Al finalizar el proceso, el aplicador deberá solicitar al personal docente la fotocopia de la cédula de identificación nacional, la cual se adjuntará a los instrumentos de evaluación. Evaluación del desempeño docente 2017. Ministerio de Educación. Inclusión.
Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Les presentamos a continuación a Jacobo Ramos con La Voz del Trabajador. Veamos. Presentamos La Voz del Trabajador con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. La Voz del Trabajador. El comentario de esta semana para Panorama Actual lo vamos a dedicar a comentar un poco el discurso del presidente Medina en su rendición de cuentas del 27 de febrero. Como dirigente sindical, yo puedo de alguna manera evaluar el discurso del presidente como positivo. Yo he escuchado muchas voces que parecen que creen que en la República Dominicana se puede, como un suceso, resolver todos los problemas de carácter estructural que padece esta sociedad, toda la debilidad social acumulada que tiene la República Dominicana, la deuda social acumulada, que es como se dice objetivamente. El presidente Medina, en sus años que lleva de gobierno, ha puesto en marcha unos programas sociales que van desde construir vivienda para personas que viven en zonas vulnerables en diferentes provincias del país, a desarrollar un proceso de visita sorpresa en los campos de la República Dominicana, donde lleva préstamos a los pequeños productores que están organizados en las zonas rurales de la República Dominicana. Pero también ha impulsado el programa de banca solidaria, señores, que le presta a los pequeños empresarios de los barrios de la capital y del resto del país. Y hay muchos ejemplos de personas que antes no tenían acceso al crédito, que hoy a través de banca solidaria, de la Fundación del Banco de Reserva y de otras instituciones, agencias gubernamentales que se dedican a facilitar préstamos, se están otorgando. Pero hoy la inversión en educación, la inversión en las estancias infantiles de 0 a 5 años de los niños, hijos de trabajadores, que antes no tenían con quién dejar sus niños, hoy lo dejan en centros especializados. Indudablemente que todos estos programas tienen que tener un impacto positivamente en la erradicación de la pobreza y en que la gente cambie y que creamos una cultura de una clase media baja que evidentemente, como lo señalaba el propio presidente de la República, todavía son vulnerables y pueden retornar a la situación de pobreza. Pero ese es el reto. El reto es consolidar esa clase media baja que se ha creado producto de esos programas sociales, consolidarla cambiando los problemas estructurales que tiene la República Dominicana, que paso a citar algunos de ellos. El tema de los bajos salarios en la República Dominicana. Tenemos que continuar aumentando los salarios, mejorando los salarios en el sector público y privado, para que esa vulnerabilidad a la que se refería el propio presidente desaparezca del panorama de la República Dominicana. Pero es indudable que el presidente tiene buenas intenciones cuando emprende estos programas sociales. Si estos programas sociales que el presidente Medina ha puesto en marcha lo hubiésemos estado implementando desde hace 50 años, cuando el país retomó la democracia dominicana, evidentemente que la sociedad de hoy fuera una sociedad diferente. Y yo no tengo duda de que el impacto que tendrán estos programas sociales en los próximos 10 años lo estaremos viendo de manera objetiva. Claro, desapasionadamente. Eso no tiene nada que ver con la lucha que el movimiento sindical tiene que librar para que existan sindicatos democráticos, que es un problema de la estructura, de la mentalidad de nuestros empresarios y de la responsabilidad de gestiones de gobierno que a veces no hacen cumplir las leyes, que es también tarea pendiente, del mejoramiento de la justicia en la República Dominicana, para que los jueces, cuando los trabajadores vayan a esos tribunales, evacúen sentencias que estén
desprovista de parcialidad, como pasa en la mayoría de los casos cuando los trabajadores apelan a la justicia buscando resolver conflictos laborales que se presentan en la República Dominicana. Tenemos que mejorar la productividad de los trabajadores, tenemos que resolver el problema eléctrico, tenemos la necesidad de lograr un pacto fiscal integral en donde los ricos paguen más dinero, señores, que los pobres, que los impuestos sean menos generalizados, porque los ricos, los empresarios ricos, tienen que pagar más, tienen que pagar el costo de esta democracia. Pero yo estoy seguro que la intención del presidente Medina con todo estos programas es ir consolidando justamente esa clase media, y tenemos que ser positivos, tenemos que aspirar, llegar a esa posición de clase media, porque eso es lo que significa desarrollo. Nosotros nos quejamos de que el país ha crecido durante los últimos 50 años y que ese crecimiento no se estaba distribuyendo de manera adecuada en el país. Bueno, el presidente ha puesto en marcha programas sociales que evidentemente van a tener unos resultados, pero hay que esperar. Pienso que el discurso fue positivo, contrario a lo que muchas voces pesimistas de la República Dominicana están señalando y criticando el discurso del presidente Medina. Esa es mi humilde opinión. Nos vemos la próxima semana. La voz del trabajador, con Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD. La voz del trabajador. Recibimos a nuestro compañero Lino Peña, que se incorpora a este set de Panorama Actual, con muchos temas que tenemos pendientes. Lino Peña, saludos. Saludos, Edwin. Este sábado 3 de marzo, el primer programa del mes de marzo. Panorama Actual, un compromiso de la CNTD y Renata Zona con ustedes para hablar de lo que es el país y también lo que es el mundo sindical. Tú sabes que esta semana, bueno, eso fue, ¿qué día fue? Uno el miércoles, bueno, el miércoles y el jueves, esta semana. La entrevista, el almuerzo del Grupo Corripio, que siempre llevan allá a funcionarios políticos, le tocó la semana pasada fue el director de la Autoridad Portuaria, el señor Víctor Gómez Casanova, sí, de un lado, y otro fue el jueves en la tarde, que escuchamos y vimos y leímos la renuncia del PRD del señor Mella, César Mella, y además no aceptar el cargo de asesor del gobierno en salud. Mira, uno dice y ve estas cosas así y se da cuenta que los partidos políticos en este país están dirigidos por personas cuyo único interés es personal. Que las bases de los partidos, que son quienes sustentan a los partidos en el trabajo político, ¿no? Los que trabajan en los barrios, en los pueblos, los que buscan votos, los que se fajan en las convenciones, los que se fajan en las elecciones a buscar gente para votar. Esas bases entusiastas son usadas, vilmente usadas. Digo esto porque el señor Casanova se despachó con unas declaraciones a todas luces y personalista de él, incluso él dijo que era ese personal. Mire, si usted no está en un partido, déjelo, renuncie. Si usted no cree en ese partido, déjelo, renuncie. Y dijo que él respaldaría a una reelección de el presidente Medina. Hora después, el presidente del partido, el señor Miguel Vargas Maldonado, tuiteó, si el término cabe, ¿no? Sí, así es. Tuiteó, sí. Diciendo que las candidaturas del PRD las deciden sus organismos y que el PRD tiene la intención de llevar candidatos propios en la próxima elección, incluso candidato presidencial. Bueno, esa es una posición de Vargas, del partido. Pero uno no concibe que una persona que es beneficiada por un partido, que tiene una alianza circunstancial, o como fuere,
con el gobierno de Medina, no así con el PLD. Este funcionario, y quien es además director de comunicaciones de ese partido, y ocupa una alta posición en ese partido, me parece que de su comisión política, se despache y diga que él va a respaldar, o él respaldaría al presidente Medina, a una reelección, descartando a su partido. ¿Cuán lejos están los principios políticos de funcionarios en este país que una vez ocupan un cargo público, venden el alma al diablo, venden todo, y lo que hacen es que se pegan de quien está en el gobierno y incluso renuncian a sus principios? Si una vez los hubo, a su conciencia, si una vez la hubo, y a su amor a ese partido que supuestamente milita y que supuestamente defiende. Es así como uno se da cuenta que el sentimiento de los partidos está en sus bases, en esa gente humilde, sencilla, esa gente que cree todavía, tiene esperanzas en que su partido o su movimiento político pueda cambiar o pueda un día pues subir al poder, compartir el poder para transformar y no para transformarse, que es lo que se hace. Transformar la sociedad para bien de todos y no transformar mi vida para bien mío y de los míos. Eso es lamentable. Lamentable porque cada vez que esta cosa pasa uno dice, bueno, ¿y los partidos? ¿Y su gente? Entonces tú estás en un partido porque te beneficia a ti particularmente, si no, pues te va. A eso voy ahora. El señor Mella, César Mella, que dirigió el Seguro Social, y su presidente del PRD, que lo puso él ahí, el señor Miguel Valga, le cometió el error, la torpeza de decirle públicamente que lo iba a cambiar y que la posición estaba para otro dentro del partido, ¿no? En la negociación con el PLD, con Medina, el presidente Medina. Pues resulta que este señor se despachó con unas declaraciones públicas diciendo que él no se va de ahí porque él fue puesto por un decreto. Bueno, pero usted fue puesto por un partido que lo señaló para ahí. Pues resulta, viene a ser que ahora el señor Medina, cuando lo sacan del Seguro Social, renuncia al PRD. O sea, yo estoy en un partido hasta tanto a mí me beneficia, hasta tanto a mí me conviene como persona, que me da canonjías, me da privilegios, me da prebenda. Si no me las da, yo renuncio y paso después a otro partido. Es una muestra de que en este país la partidocracia, como se le llama, anda muy mal. Y yo creo que pese a que se apruebe o no la ley de partidos políticos de un lado y régimen electoral de otro, pero en lo fundamental, la ley de los partidos políticos que condena, se ha planteado así, el transfugismo, sería interesante pues que se adopten estas legislaciones, que se adopten ya, que se aprueben ya, para ver si es posible que desde el marco legal, no así de la voluntad, pueda corregirse estas cosas que dan mucha pena y lástima y que las bases de los partidos ven con mucho pesar cuando creen en gente que después lo defraudan, que una vez creyeron de que son gente por lo menos honesta con lo que dicen ser en su partido y luego cuando lo beneficia se van. Muy, pero muy lamentable. Mira, eso de César Mella, a mí realmente me resulta como vergonzoso de su parte. Muchos, especialmente aquellos que están en acciones de oposición al gobierno del presidente Danilo Medina, lo elogian por haber renunciado, lo felicitan, creen que fue una posición muy digna. Ahora, antes no fue digna. Tienen que saber lo siguiente: César Mella se abrió muchos frentes en el ISS, se abrió disgustos, se abrió malestares. César Mella fue un director prepotente y abusivo en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, hasta el punto de faltarle el respeto bochornosamente a gente muy humilde que no podía defenderse allí. Y una serie de cosas más que no se mencionan, Ahora, ¿qué yo quiero destacar?
Si César Mella iba a tomar una actitud de dignidad, renunciando al nombramiento que se le hizo como asesor del presidente, más dignidad pudo haber tenido al momento de que se le informara que iba a ser sustituido, que renunciara en ese momento. Claro. Que renunciara. Pero no solamente eso. ¿Qué dignidad tiene que a sabiendas de que le habían avisado que se iba a disponer de ese cargo, hiciera gestiones para mantenerse en el mismo puesto? César Mella inició gestiones. Lo que pasa es que se encontró en el camino con que ya era una decisión que estaba tomada por un compromiso político del gobierno del presidente Danilo Medina con Miguel Vargas Maldonado. Pero César Mella tiene un detalle que a nosotros nos parece a veces hasta imprudente, que quiere es dilucidar todos sus problemas a nivel público, a nivel de opinión pública, en la palestra pública. Ahí cabe perfectamente este término que utilizaban hace tantos años nuestros abuelos. Empezó a lavar su ropa, sus trapitos, lavó sus trapitos donde todo el mundo lo viera. Lo hizo cuando también entiendo que fue una decisión desacertada de parte de Miguel Vargas de comunicarle por escrito el interés que había de sustituirlo, pero también lo hizo en ese momento. Pero antes que eso, recuerden ustedes que César Mella, desde su función como director en el ISS, actuó como un miembro de un partido de oposición que empezó a denunciar cosas que sucedían en el ISS sin buscar una solución. Y desde entonces empezó a hacer pública una serie de situaciones que, a su entender, allí estaban bien o estaban mal. Entonces, esto para nosotros es vergonzoso, que tenga que delucidar temas como esto. Óigame, usted debió renunciar, César Mella, desde el primer momento en que Miguel Vargas le dijo a usted que no iba a seguir en ese puesto, y cuando usted confirmó que efectivamente iba a ser así, debió haber renunciado. Eso sí habría sido digno, no ahora que usted quiere embarrar quizás la decisión que tomó el presidente Medina en base a los acuerdos que ya tenía comprometido en base a la alianza política que se realizó con el PRD. Bueno. ¿No he hablado del discurso del presidente Medina? Hay que hablar. Hay que hablar, ¿verdad? Tú tienes muchos temas que hablar sobre eso. Sí. Bueno, yo te lo resumiría así. Un discurso optimista, porque no puede ser de otra forma. El presidente de la República no puede ir a la Asamblea Nacional a regar pesimismo. Así mismo. A decir que esto se desplomó, que la sociedad anda mal, sino su función, claro, es el líder de la nación, es quien dirige la nación, tiene que influenciar, tiene que darle a sus conciudadanos, a la población, esperanza, ánimo de que las cosas van a mejorar o que están mejorando. Hizo, como es normal, una relatoría del año pasado, las ejecutorias de sus funcionarios a partir de sus diferentes ministerios, instituciones, y las obras más trascendentales, las inversiones futuras, las obras que hay planteadas. Y finalmente llamó, eso que a mí me pareció interesante, la parte final del discurso donde él llamaba a la conciliación, en vez del odio y el amor, en vez del conflicto, el diálogo, y en vez de la confrontación, la concertación. Pero es un discurso esperanzador, y él dijo que este año es un año cargado de optimismo, y así esperamos que sea. Naturalmente, la oposición cargó el discurso, porque esto parece una película. Tú dices cosas buenas y yo digo cosas malas. Sí. Es absurdo. Tú dices lo bueno y yo digo lo malo, pero yo no digo de ti ni una cosa buena. Es que pierden la objetividad. Entonces pierden la objetividad. Y en consecuencia pierden credibilidad. Claro. No hay credibilidad cuando tú encuentras que todo lo que dijo el presidente es negativo. Es que yo no puedo decir que todo es malo, porque hay un principio que dice que no hay verdad absoluta.
No. No es imposible. Tú no puedes decir que todo es malo. Algo tiene bueno, algo ha hecho bueno. Mira, me pareció interesante eso de darle asistencia a los ancianos, un programa que se va a implementar, de asistir a los ancianos en sus casas, de buscarlo y llevarlo a los hospitales. Ampliar el 911 a muchas provincias más. Inscribir a los dominicanos que están en el extranjero ya que vienen de retiro en el SENASA y darle seguro desde aquí hasta el extranjero. Pero además, Nino Peña, me parece interesante un tema eso. que nosotros habíamos discutido mucho aquí con mucha preocupación, es que cuando los trabajadores dominicanos o el dominicano ya pasaba a pensión, se quedaba sin seguro. El presidente habló de que todo ciudadano dominicano de más de 70 años sería incluido en el SENASA. Por otra parte, quiero anunciarles otra iniciativa sin precedente en nuestro país para proteger a nuestros mayores de menos recursos. Muy pronto pondremos en marcha SENASA Cuida de Ti, un plan de seguro que beneficiará a más de 387,000 personas mayores de 70 años en los municipios de mayor vulnerabilidad del país. Este plan contará con atención domiciliaria, cuidados paliativos, traslados, servicios de geriatría y atención médica en línea 24 horas. Eso nos trae un alivio, porque era una preocupación tanto de nosotros, tanto del movimiento sindical, este tema de cuando una persona pasaba a pensión se quedaba sin seguro médico. Listo. O sea, nunca entendimos esa razón de ser y pienso que con esta iniciativa el presidente Medina trae una solución real y efectiva. Todo ciudadano de más de 70 años en condición de pensión o sin seguro médico va a pasar a ser parte del SENASA. La conclusión esta de la famosa empresa de Montegrande que te abarca todo el suroeste, casi completo, Barahona, Pedernales, Bauruco, Independencia, que va a asistir y va a dar asistencia a casi medio millón de personas en esa zona, de agua que es fundamental. Son obras que tú dices, bueno, eso es la infraestructura necesaria para que un país eche adelante. Las carreteras, esa infraestructura que es fundamental para que el país tenga movilidad, tenga tránsito y además tenga dónde cultivar, la garantía de que el cultivo no se pierda por agua, fundamental. Me parece que son de las cosas interesantes, ese llamado que hizo él a la defensa del medio ambiente, la decisión y la voluntad de defender el ambiente, no en teoría, sino en hechos. Eso es importante también. Y además, su discurso de ampliar el servicio social a la mayoría de los dominicanos a través de la seguridad social tiene una gran importancia. Me parece es un discurso optimista. Tú vas a decir, bueno, pero él no habló de Odebrecht, no habló de corrupción, lo hizo en su situación pasada. Y naturalmente es la justicia quien es un tema que le corresponde decidir. Óyeme, Edwin, yo no entiendo en realidad. Además, yo creo que si el presidente emitía una opinión sobre esos casos, pudiera hasta entorpecer el proceso. Eso te va a decir eso. En ese Porque caso. ven acá, la oposición plantea, todos los mexicanos planteamos la necesidad de que el país se institucionalice, ¿verdad? ¿No es así? Así es. Porque un país con fuertes instituciones es mejor. Un país con constituciones independientes, sólidas y transparentes, la sociedad marcha mejor, los recursos rinden más. Pero en este país todo se lo queremos dejar al presidente de la República. Entonces, que hable de corrupción, bueno, ¿y qué va a hablar? ¿Qué va a decir el presidente de la República con el caso de Odebrecht si la justicia tiene en su mano eso? Entonces, queremos que haya institucionalidad, pero la rompemos porque queremos oír al presidente que hable de eso. ¿Para qué? Para saber su posición. Para entonces, desde el punto de vista político, atacarlo por ahí para decir si está a favor o en contra. Pero no es él. Es la sociedad, es el gobierno en conjunto. Entonces yo quiero que la institución sea fuerte, pero se lo dejo todo a uno. A la hora que ese uno habla, entonces yo, pensando políticamente que diga sí o no, voy a sacar beneficios políticos futuros porque el presidente de la República está a favor de la corrupción o en contra.
Es increíble. Así es. Increíble cómo esta oposición. ¿Tú te acuerdas que los partidos de oposición hicieron un folleto donde están planteando el voto obligatorio? Y el artículo 208 de la República dice que el voto es voluntario y libre. Entonces tú dices, pero vengan acá, pero ¿cómo es la cosa? Pero supone que ustedes son dirigentes políticos con nivel, que conocen la Carta Magna nuestra de pie a pa. Entonces están planteando algo que es contrario a la Constitución República. Dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, tú dices, pero es que no pegan una. No pegan una. Óigame una cosa, este programa no es pro gobierno ni mucho menos. Solo nosotros queremos ser justos. Las cosas que son malas las decimos que son malas, las que son buenas decimos que son buenas, porque la credibilidad lo da la justicia en los temas y la imparcialidad. Nosotros hemos sido rígidos, hemos sido duros cada vez que hay que decir la cosa, que entendemos que hay que decirla y hay que criticarla, pero caramba, no podemos cegarnos y tener ese sentido común de cómo son las cosas, de cómo deben ser las cosas. Panorama Actual. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. La formación y capacitación de sus socios es otro de sus objetivos fundamentales. Es por esta razón que la Cooperativa de Servicios Múltiples de las Enfermeras, COPUNASET, realizó el primer diplomado en carrera dirigencial, donde nuestros socios adquirieron nuevas capacitaciones en la rama dirigencial. Sí, y agradecer primeramente a Dios por este magno evento, en el nombre de Cristo, bendecir a esta gestión de Rosa Lourdes López. Damos gracias a Jehová Dios, en el nombre de Jesús, por habernos permitido culminar con este diplomado de carrera dirigencial, primer diplomado impartido en nuestra cooperativa. Gracias a los compañeros por haber participado y por haber acudido a nuestro llamado. COPUNASET presente. COPUNASET, siempre al servicio del personal de salud. Los miembros de la Policía Nacional están protegidos por la ARL. Si tienes un accidente de trabajo o de trayecto, infórmalo a tu superior para que lo reporte a la ARL inmediatamente para una cobertura de un 100% en hospitalización, cirugías, medicamentos y mucho más. La ARL cuenta con oficinas en todo el país y una gran red de prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Para pasar mi vejez tranquilo y vivir sin preocupación, trabajo en la construcción, construyendo con mi esfuerzo la zapata de mi pensión. La construcción es mi pasión y el FOPECON, el garante de mi pensión. El FOPECONS exhorta a los ingenieros privados y a las instituciones del Estado a cumplir con el pago del 1% que ordena la Ley 686, Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro es construir tu futuro. La Superintendencia de Pensiones, CIPEN, cumpliendo con su objetivo institucional de proteger los intereses de los afiliados y beneficiarios del sistema previsional, reconoce la importancia de que el ciudadano se empodere de sus deberes y derechos establecidos en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. En ese sentido, identificó dentro de su Plan Estratégico 2016-2020 la necesidad de crear una escuela de educación previsional con el propósito de promover el conocimiento
fortalecimiento del sistema dominicano de pensiones a través de diversas acciones formativas como charlas, cursos y diplomados que provean información efectiva a la ciudadanía en general. En ese aspecto, se realizará un trabajo en conjunto con las escuelas, universidades, empresas y demás entidades vinculadas al sistema dominicano de seguridad social para el fortalecimiento de la cultura previsional. ¿Qué esperas para capacitarte gratis? Escuela Previsional, educando hoy para tu garantía del mañana. Siga disfrutando Panorama Actual. Canal 25. Es de todos. Otro tema que abordó el presidente de la República en su rendición de cuentas de este año, su segunda rendición de cuentas de su actual gobierno, es el tema del caso haitiano, la migración haitiana, donde habló de reforzar la frontera, habló de utilizar ciertos niveles de tecnología con drones para vigilar, helicópteros, reforzamiento de más de 900 soldados de las Fuerzas Armadas, entre otras acciones. Entonces, a mí particularmente tengo ahí una observación, porque la República Dominicana tiene un problema de la inmigración ilegal haitiana y la permanencia de los que viven en la República Dominicana. O sea, hay una gran cantidad de haitianos establecidos en República Dominicana de manera ilegal, aparte de los que diariamente entran o tratan de entrar a la República Dominicana, también en condición de ilegalidad. Pienso que el discurso hablaba más bien de controlar la entrada, pero no entró en el tema de qué hacer con los que ya están en condición de ilegalidad en este país, que es una situación muy grave. Es una situación, porque hemos dicho 1000 veces, que se puede convertir hasta en un asunto de seguridad de Estado, toda vez que podemos tener aquí no sé qué cantidad de miles de haitianos que no sabemos ni su nombre, no sabemos su descendencia, no sabemos de quién es familia, de quién no, y que se movilizan en este país de una manera que puede cometer algún tipo de acto, y a menos que no sea agarrado infraganti, no hay forma de usted ubicarlo. ¿Van a fronterizar ahora mismo? Se van, y no hay forma de ubicarlo, definitivamente no hay forma de ubicarlo. Entonces creo que el presidente de la República ahí dejó ese tema en una laguna, abierto. En nebulosa. En una nebulosa. Sí, mira. Pero en ese sentido, vamos a ver, amigos televidentes, qué dijo el presidente sobre el tema de la migración haitiana. Entendemos que para ser buenos vecinos, para respetarse y aún para colaborar, es necesario también tener claro dónde empieza una casa y dónde termina la otra. Llevamos tiempo prestando especial atención a la protección de nuestro territorio y a que el tránsito en nuestra frontera esté sujeto al imperio de la ley, a las mismas leyes que establecen todos los países del mundo para sus fronteras, con total transparencia y con respeto a los tratados internacionales, pero con total soberanía e independencia. Este 2018 vamos a redoblar los esfuerzos de los últimos años y para eso vamos a coordinar a todas las instituciones que trabajan en la frontera, brigadas del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, el CESFRON y la Dirección General de Migración para que hagan valer la ley dominicana en la frontera. Que el inmigrante que cumplió con la ley es bienvenido y de hecho, como saben, terminamos ya un amplio proceso de regulación de personas con arraigo en el país. Hombres y mujeres que formalizaron su situación y hoy trabajan honradamente, pagan impuestos y deben ser respetados sus derechos como les corresponde. Pero incumplir la ley no es permisible. No lo es para nadie, ni para el que quiere entrar de forma ilegal, ni para el empresario que se aprovecha de la necesidad para hacer negocio y contratar manos de obra barata. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del presidente en su rendición de cuentas sobre ese tema de la migración haitiana. Yo creo que falta mucho por hacer en ese tema. Tú sí, José, va a decir, mira, el problema tiene un problema el problema del Estado Dominicano, un problema del Estado Dominicano, no de un gobierno en particular. Los gobiernos han sido irresponsables en ese sentido, todos, irresponsables, todos. No han asumido el problema tal cual. Y no es tan sencillo. Fuera del chantaje de las instituciones extranjeras que quieren que uno cargue con Haití, ya llámese la OEA, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ese grupo que quiere que nosotros carguemos con Haití, nosotros como dominicanos, como un país carguemos con Haití, es imposible.
Creo que el gobierno tiene que asumir este problema como un problema nacional y de soberanía. Quien está aquí ilegal hay que sacarlo para Haití, sacarlo. Sencillamente sacarlo. Óigame una cosa, no se puede continuar con la permisividad de decir que lo dejen aquí porque la OEA, la ONU o la CINO no van a atacar, que ataquen. Que este es un país soberano y libre, independiente. Nosotros decimos aquí quién se queda, quién vive y quién no vive. Sea venezolano, cubano, haitiano, gringo, chino, el que fuere, no tengo ningún problema. Pero hay que hacer una acción. Hay que sacar a todos los ilegales que están en este país y frenar el paridero de mujeres en los hospitales, internas y hospitales. No es que sea un problema humano. Si el problema es tan grave, entonces es que Haití no tiene hospitales. No tiene nada. Mira, es que nosotros estamos al lado de un Estado fallido, un Estado fracasado que Haití. Entonces, ven a Dominicana como su solución. La potencia nos soltaron a nosotros de Haití. Ya nos soltaron de Haití. ¿Qué hacemos? Asumimos el rol de enfrentar esto con valentía, con ella al día y con mucho honor. O dejamos que este país sea ocupado por haitianos y que dentro de 15 o 20 años el presidente se llame Filicutu u otra gente. Bueno, sencillamente así. Es un asunto delicado, Nino Peña. No sencillamente así. Un asunto delicado y realmente cuando tú vas a la calle, tú oyes a la gente con esa preocupación. Aquí hay muchos haitianos y no es un asunto de racismo. No es xenofobia. No es xenofobia. No es xenofobia. No. Es que tenemos el problema de las parturientas haitianas que se llevan más de 5.000 millones de pesos. Los trabajadores haitianos ocupan muchas plazas de trabajo. ¿Toda la plaza? Por cierto, ahí en la Duarte, que hay tiendas de venta de electrónica. Sí, haitianos tanto haitianos. Oigan, la mayoría son haitianos. Los que trabajan ahí. Y los que eso trabajan en las tiendas. Porque hay una complicidad, hay un sentimiento antinacional, antipatriótico de empresarios y de comerciantes que prefieren pagar 3 cheles. Pagan menos. 3 cheles. Pagan menos. A los haitianos para ganarse más dinero que pagarle a un dominicano el salario justo, porque entienden que entonces pierden más. Mira, un problema de mucha complicidad, de muchas cosas que hay que ponerle fin. Pero veremos qué pasará. Veremos qué pasará. Sí. Bueno, señores, esperamos que este tiempo haya sido de su agrado. Invitarles para que nos acompañen siempre en Panorama Actual cada sábado a las 11 de la mañana por el canal 25 y a través de las redes sociales de CNTD, Nino Peña, Edwin de la Cruz, Facebook, Twitter y YouTube. Nino Peña y un servidor, Edwin de la Cruz, deseándoles a ustedes feliz resto de este día. Panorama Actual.